este vídeo vamos a empezar desde cero con el catecismo. De hecho, esto sería lo que nos aparecería a la hora de arrancar. En la barra de herramientas, pues tenemos varias opciones. De hecho, ahora mismo que no tenemos abierto ningún proyecto, pues simplemente nos aparecen 3 pestañas. Pero en el momento que ya le damos a nuevo, pues veréis que ya nos aparecen archivos, editar, dibujar, modo, ver, barra, ventana y ayuda. Cuando le damos a nuevo se nos crea, no sé si en otros, pero a mí normalmente no se, el archivo que se abre no está de forma extendida, con lo cual le damos aquí a maximizar y ya se nos queda pantalla completa. Si quisiéramos minimizar, ¿vale? Le damos aquí arriba a la derecha y fijaros que se quedaría aquí. Esto es por si quisiéramos abrir otro, porque tenemos otro esquema aquí que de hecho podríamos copiar y llevarnos al otro, ¿vale? Este es lo mismo, podemos maximizar y podemos ir cambiando de uno a otro, aquí abriendo uno y abriendo otro. Bien, como hemos dicho, tenemos la pestaña de archivos que nos sirve para abrir, guardar como, importar imágenes, exportar imágenes, presentación, configurar la impresora, ¿vale? Editar, para deshacer, rehacer, copiar, pegar, seleccionar todo, modificar el cajetín. Dibujar, pues esta opción ya la veremos. Bueno, no sé si la veremos porque realmente poco, yo lo he usado poco. Pero si queréis dibujar, imaginar, hacéis una especie de esquema y queréis dibujarle un cuadrado o algo, pues tenéis esta opción. Modo, pues si luego queremos simularlo, aquí este sería que nosotros, esto tenemos un acceso rápido aquí, pero bueno, podemos simularlo, pararlo. El zoom, si tenéis scroll esto poco va a servir, pero sí es cierto que es bastante útil, ¿vale? Podemos quitar la rejilla también, no sé si habéis visto que tiene unos puntitos, yo la veo bastante útil. Nosotros con control y el scroll podemos ampliar o disminuir, también lo podemos hacer con ver, zoom más, zoom menos. Lo que pasa es que veis que es más latoso con el scroll y el ratón se hace más rápido. Ventana, ¿vale? Que ya sabemos, pues tenemos dos abiertas, podemos ir cambiando de uno en otro también aquí. Podemos ir cambiando, ¿veis? Del uno al otro. Si imagináis que dibujamos, vamos a poner, por ejemplo, un bornero. Que ahora vamos a explicarlo. Fijaros, aquí está ese bornero y si yo me voy a la otra, pues no está. ¿Vale? Aquí está el bornero, que de hecho yo podría coger, seleccionarlo, ¿vale? Copiarlo y llevárnoslo a la otra, ¿vale? Y aquí estaría pegado, lo puedo poner donde quiera. Esto lo podemos hacer con muchas cosas. Bueno, vamos a seguir. Vamos a borrar eso ahí. ¿Qué tenemos debajo de estas pestañas? Pues tenemos accesos directos como el de abrir, vamos a nuevo, abrir, guardar, imprimir, ¿vale? Copiar, pegar, deshacer, rehacer, simular, ¿vale? Ampliar, disminuir, que esto pues es lo más habitual que va a usar. Y debajo de eso nos aparecen los comandos que, bueno, que nos van a servir para dibujar. El primero es que le llama alimentación, en realidad son los borneros. Bueno, digo borneros porque normalmente pues tenemos línea, neutro, conducta de protección, el positivo, el negativo, la tierra, transformadores, diodos, ¿vale? Tenemos un montón de cosas. Nosotros, como estamos haciendo sobre todo corriente alterna, pues lo que vamos a usar los primeros principales, ¿vale? Alimentación desde ya sea línea, pues tras línea y neutro y protección. El de protección siempre no olvidaros de. Después de eso tenemos los fusibles y los seccionadores, ¿vale? Esto no lo vamos a usar habitualmente tampoco, pues nosotros hacemos instalaciones de interior y no lo que vamos a usar más que pone automático y disyuntores, pero también está el diferencial, que sí lo vamos a usar, que es una protección muy importante. Luego vienen los contactores, ¿vale? Luego vienen los motores, que veréis que tenemos motores de bastantes tipos. Luego viene potencia, ¿vale? Que lo que tenemos son resistencia, variadores de velocidad, actuadores, bueno, actuadores no, perdona, controladores, motores paso a paso, ¿vale? Tenemos bastantes cosillas. Después de eso tenemos contactos. Los contactos aquí, pues tenemos contactos de los típicos del contactor. Si son de cámara temporizada, la conexión, a la desconexión, tenemos bastantes tipos de contactos. Accionadores. Aquí en los accionadores tenemos los pulsadores, interruptores,
Tenemos también los contactos del relé, que yo creo que deberían ir metidos, bueno, están aquí metidos, así que acordaros que están aquí al final. Los contactos del térmico. Luego tenemos los detectores, que esto no lo vamos a usar, así que lo vamos a dejar por ahí ahora mismo. Las bobinas, ¿vale? Que tenemos bobinas normales, bobinas temporizadas a la conexión, a la desconexión, ¿vale? Tenemos timbres, tenemos zumbadores, tenemos bombillas, ¿vale? Testigos piloto de señalización, ya sabéis, cuando vayamos a un pasar que está funcionando la máquina. Y luego tenemos más cosas, como son los bloques de lógica, que los vamos a dejar, que esto ahora mismo de momento lo vamos a dejar porque no lo vamos a usar. Bueno, sí, los cables. Veréis que hay diferentes tipos de cables. Cable de fase, de neutro. No confundáis el cable de fase con el positivo. A efectos de programa no te va a pasar nada que ponga un cable de fase con el positivo, que son los dos rojillos, no. Pero por seguir un orden. Luego sabemos que, por ejemplo, aquí lo tenéis manguera, ¿vale? Y poco más. Nosotros normalmente, como hacemos esquemas multifilares, no vamos a usar cables unifilares nada más. Y así que vamos a empezar. Vamos a un esquema muy sencillito de primera. De hecho, fijaros que vamos a coger y vamos a poner, si queréis, un motor monofásico. Para ello vamos a necesitar nuestra alimentación, que es línea, neutro y conductor de protección. Si buscamos un motorcito, ¿vale? Que sea monofásico, aquí lo tenemos, pues fijaros, tendríamos que alimentar, ponerle sus cables. De momento solamente le vamos a poner el cable de línea, el neutro y el conductor de protección. Seguramente me diréis, bueno, el conductor de protección en realidad pues, no haría falta para arrancarlo. Sin el conductor de protección arrancaría, pero debéis de ponerle siempre su conductor de protección. Fijaros que si yo esto le doy ahora a simular, ¿vale? Directamente el motor arranca. ¿Por qué? Porque está llegando alimentación. Bien, pero esto así, pues como sabéis ya no se puede montar. Con lo cual vamos a coger y lo vamos a borrar. A ver si me deja. Ahí. Vamos a borrar y le vamos a poner, pues ya sabemos que la protección indispensable pues sería primero el diferencial, así que vamos a empezar con el diferencial, que lo tenemos aquí en automático disyuntores. Como es monofásico, le pondríamos su diferencial monofásico. Sabéis que el conductor de protección nunca se interrumpe, va directo hacia el motor. Bien, ¿qué más necesitaríamos? Un magneto térmico. Pondríamos su magneto térmico. Ahora, fijaros que si cableáramos esto, vamos a ponerle otra vez su fase. Fijaros que ahora tenemos que ir de la alimentación al diferencial, del diferencial al magneto térmico y del magneto térmico a lo que es el motor. Lo mismo con el neutro. De la alimentación al diferencial, del diferencial al magneto térmico y ya del magneto térmico ahí. El conductor de protección, pues de hecho lo vamos a separar un poquito, ahí un poco, y ahí. Ahí, fijaros. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo le dé a simular? Que yo primero tengo que arrancar el diferencial y el magneto térmico y ahora funcionaría. Y fijaros que yo, si pico en cada uno de ellos, puedo conectarlo o desconectarlo. ¿Vale? Ahora fijaros que cuando dé a simular directamente no arranca. Tengo que activar el magneto térmico y el diferencial. Si no activo ambos, no va a funcionar. Esto se debe a que están en serie, ¿vale? Está uno detrás de otro. Esto nos va a servir para después hacer cosillas. Pero bueno, visto así, esto evidentemente no es muy práctico. No utiliza la protección para accionar. En realidad no deberíamos de hacerlo, con lo cual le vamos a poner un contactor.
sabemos que el contactor sí es un elemento, ¿vale? Podemos usar dos o podemos, porque en realidad siempre usamos tres. De hecho, cuando hacemos los esquemas usamos tres. Tenemos aquí nuestro contactor, que el contactor sí es un sistema, es un elemento de mando, de accionamiento. Así que, bueno, vamos a subirlo un poquito, porque se queda ahí. Vamos a ponerle su neutro. Ahí, muy bien. Y fijaros, tenemos ahora varias opciones. O hacer lo que siempre hacemos, que es el lazo, ¿vale? Por si luego, porque ahora mismo no hemos puesto un relé, pero sabemos lo que es el relé, pero no se lo hemos puesto. Lo vamos a dejar ahora mismo sin relé. Pero le vamos a hacer el lazo para ya tenerlo. Sale del 4 del contactor y sabemos que tiene que subir. A lo que pasa es que nos va a molestar este cable. Lo vamos a quitar antes. Ahí. Sabemos que tiene que entrar en el 5. Ahí. Y ya del 5, fijaros que ya va el motor. ¿Vale? Esto veréis ya por qué es importante. Bueno, nos faltaría el conductor de protección. Lo vamos a poner aquí. Vamos a ampliar un poquito más. Ahí y ahí. Y fijaros, ya tenemos nuestro contactor puesto. Pero para accionar el contactor ya sabéis que tiene una bobina A1 a A2 que hay que excitarla para que se active el contactor. Con lo cual, ahora tendríamos que hacer un circuito de mando. Ese circuito de mando podemos tirarlo desde nuestro magneto térmico o poner otro magneto térmico. Así que vamos a poner otro magneto térmico aquí. Cogemos un cable 1 y 1, tiramos aquí abajo un poquito y vamos a poner un magneto térmico para el mando. Aquí cogemos nuestro magneto térmico y tenemos nuestro magneto térmico. Le ponemos su neutro y ya tenemos aquí nuestro magneto térmico. ¿Qué necesitamos para que esto se accione? Pues una bobina, la bobina del KM. ¿Dónde tenemos la bobina? Aquí. ¿Esa bobina cómo es? Normal, una bobina normal y corriente. Y para que funcione, ojo, tiene que tener esta bobina el mismo nombre que aquí. Y si pone KM, pues hay que ponerle KM. Fijaros que si yo ahora, porque esa bobina hay que excitarla el A1 con la fase y el A2 con el neutro. Yo le pongo, la vamos a poner un poquito más abajo. Yo le pongo su fase y yo le pongo ahora su neutro. Vamos a echar aquí un ladito porque tengamos sitio por si hacemos algo más. Ahí tenemos nuestra bobina ya excitada. Y fijaros, si yo ahora, bueno, fijaros que tienen el mismo nombre. Como yo esto lo enciendo a la vez, voy a accionar uno y otro a la vez. Fijaros, yo arranco, ¿vale? Y fijaros que el motor no se arranca. ¿Por qué no se arranca? Porque no estamos alimentando el A1. Pero en el momento que encendemos el magneto térmico de mando, fijaros que se enciende. ¿Por qué se enciende? Porque le estamos excitando la bobina del contactor. Hemos dicho antes que no es bueno hacer esto. ¿Qué deberíamos de hacer? Ponerle aquí un interruptor en medio. Y vamos a poner un interruptor. Nos vamos a accionamiento y tendríamos aquí, fijaros que tenemos pulsador, pulsador de seta e interruptor. Le ponemos aquí nuestro interruptor. Y le vamos a poner ahora su cablecito de fase, ¿vale? Ahí, perfecto. Vamos a darle ahora a simular. Fijaros que ahora activamos todas las protecciones y hasta que no le doy al interruptor no funciona el motor. ¿Vale? Esto ya sí sería correcto. Ya cuando le damos al interruptor, funciona. Es importante porque fijaros que esto es lo que quería, por eso he dejado sitio. Si yo quiero poner dos interruptores para que funcione con dos interruptores a la vez, imaginaros que es una máquina
y la quiero accionar desde una punta de la habitación y desde la otra punta también, no tenga que ir siempre a la punta de la habitación. Pues pondríamos dos interruptores. Pero ¿cómo tienen que estar esos dos interruptores? ¿En serie o en paralelo? Porque si los ponemos en serie, vamos a poner ahí. Fijaros, ahora mismo están en serie. De hecho, le vamos a cambiar el nombre, S1 y S2. Esto está ahora en serie, que lo vamos a cablear. ¿Qué va a pasar cuando queramos darle para arrancar nuestra máquina? Pues que, como esto está en serie, fijaros, vamos a activar las protecciones. Si yo activo uno, o yo le doy a uno, no se enciende. Si yo le doy al otro también, no se enciende. Tienen que estar los dos accionados para que funcione. Si hay alguno que no está accionado, no va a funcionar. Eso es porque está en serie. ¿Qué pasa si lo que queríamos era, porque no hemos conseguido lo que queríamos? Nosotros queríamos que le diera al que le diera, funcionara. Para eso tenemos que ponerlo en paralelo. ¿Vale? De hecho, lo vamos a poner aquí en paralelo. Se va borrado, lo vamos a poner otra vez. Accionamiento, tenemos aquí interruptor. Se ha ido lo de LS, le ponemos S1. Bien, fijaros que tenemos ahora en paralelo, que quiere decir que viene de la alimentación y pasa por los dos. Y cuando sale, pues lo mismo. Aquí vamos a poner el puntito. Si cuando hacemos una conexión tiene que tener un puntito, si no, no está haciendo conexión, ¿vale? Bien, fijaros que ahora, cuando yo activo las protecciones, si yo le doy a uno, funciona. Si yo le doy al otro, funciona. Y si los dos funcionan igualmente. Esto es porque está en paralelo. Cuando están los contactos en paralelo, sería que con cualquiera de los dos funciona. Mientras que hemos visto, si está en serie, tienen que estar los dos activados para que funcionen. ¿Vale? ¿Podríamos añadir más contactos? Pues sí. De hecho, fijaros que si en vez de usar interruptores pusiéramos pulsadores, ¿vale? Como sabéis, la diferencia entre un interruptor, vamos a poner un interruptor y un pulsador. Aquí. Fijaros que el símbolo es distinto. ¿Vale? Vamos a poner S1 a este. Mirad una cosa, si le damos, si tienen el mismo nombre, esto es que os lo he dicho antes, pero para que lo veáis. Cuando le damos a uno, ¿vale? Fijaros que se activan los dos, ¿vale? Y en este caso, como dejo el pulsador, que le voy a cambiar el nombre para que lo veáis, el pulsador, cuando yo dejo pulsado funciona, pero si suelto, deja de funcionar. Eso no puede ser con el interruptor. Al interruptor le doy, puedo soltar y hasta que no vaya otra vez y le dé, no se desconecta. El pulsador se da y hasta que no le vuelvo a dar, no se desconecta. ¿Vale? Bien. Ya con esto, antes hemos hablado de protecciones. ¿Por qué vamos a usar, en teoría, fijaros que sería más... normalmente pues diréis, bueno, lo interesante sería poner un pulsador para que se quedara encendido. Pero, bueno, un interruptor para que se quedara encendido. Pero ¿cómo podemos hacer para que con un pulsador se quede encendido? Pues vamos a ponerle un contacto, ¿vale? Del contacto. Si habéis visto, los contactores tienen muchos contactos auxiliares y le vamos a poner un contacto. Ese contacto, que como hemos dicho antes, si la bobina tiene que tener el mismo nombre que el contactor, pues el contacto tiene que tener el mismo nombre, KM. Cuando nosotros arranquemos, ¿vale? Fijaros, como el contacto se queda ya cerrado, cierra el circuito y sigue alimentando la bobina, ¿vale? No hace falta que esté pulsando el pulsador para que arranque.
Esto nos sirve para hacer nuestro marcha paro, porque ahora tendremos que poner aquí un pulsador de paro, porque si en ahora fijaros, aquí la única forma de parar sería parando el magneto térmico. Arranca, está claro, le damos al pulsador, arranca, se queda enclavado en el contacto, pero para parar tendríamos que poner un botón de paro. ¿Cómo sería ese botón de paro? Pues fijaros, vamos a poner esto un poquito más abajo, ahí, y de hecho esto lo vamos a bajar todo un poquito. Eso lo quitamos. Eso no lo quiero quitar. Bueno, ahora lo ponemos otra vez. Esto va a hacer el programa para borrar si es verdad que no suprime. Bueno, ya tenemos eso borrado. Vamos a poner nuestro... Vamos a poner otra vez el pulsador que se nos ha ido. Lo tenemos ahí. Y ahora hemos dicho que vamos a poner un pulsador de paro. El de paro va a ser un normalmente cerrado. Tenemos aquí nuestro contacto, ¿vale? Nuestro pulsador. Y fijaros, esto sigue estando en paralelo, pero esto está en serie. Ahora vais a ver para qué. Nosotros cogemos ahí y ahí. Y ahora lo mismo aquí. Como he dicho antes, tiene que tener el botoncillo. Ahí. Y ahora fijaros, este y este tienen el mismo nombre, con lo cual eso nos da un problema. Este, de hecho, podemos ponerle paro. Y a este, si queréis, marcha. Y fijaros, le damos y está funcionando. Si le damos al de paro, se para. ¿Vale? Como he puesto un interruptor, fijaros que para volver a arrancarlo debería de darle otra vez. Esto es un fallo. De hecho, lo que queremos es un pulsador. Pues le vamos a coger y nos vamos a accionamiento y cogemos el pulsador. Ahí está. Ahora sí. Ahora veréis que le vamos a poner paro. Ahora veréis que este lo vamos a quitar. Que yo tengo, le doy a arrancar, funciona, le doy una vez, se vuelve a parar. Ya no tengo que darle más. Arrancar, parar, arrancar, parar. Y ahora que sencillo. En este mismo esquema, como hemos ido añadiendo contactos, pues podríamos ir metiendo más contactos. De hecho, podríamos ponerle relé térmico y el contacto de relé térmico, o ponerle otro, aquí dos marchas, ¿vale? Para que dijera, hay que darle con dos pulsadores a la vez para que arranque. Si queremos que sean los dos a la vez, pues tienen que ser en serie. Si lo que queremos es que tenga dos botones de donde se pueden acceder, pues en paralelo. Podríamos ponerle aquí otro en paralelo, ¿vale? Tenemos aquí nuestro pulsador, imaginaros, pues le ponemos aquí, lo tenemos un poco apretadito, pero bueno, fijaros, estaría ahí. Y lo único que tendríamos que cablearlo, ponerla ahí y aquí. Aquí y aquí. Y fijaros que habría que ponerlo al puntito, ¿vale? Porque no se ha puesto el puntito. Puntito y puntito. Puntitos que hace conexión. Y fijaros, si yo ahora lo simulo, yo puedo arrancar desde este o desde este. Me da igual, ¿vale? Porque pasa la corriente primera, se cita la bobina, ya se queda el enclavamiento y funciona.
La única cosa de esto es que hay que entender que si están en serie es un condicionante sí, sería como una puerta AND de que se tienen que cumplir que todos estén activados para que funcione. En cambio, si están en paralelo, sería como la puerta lógica OR de que o funciona, si funciona cualquiera de ellas que está en paralelo, va a funcionar. ¿Vale? Ves que es bastante sencillito. Ahora intenta hacerlo vosotros.